Muy buenas tardes. Hoy en nuestro ciclo de webinarios por el motivo del mes de los profesionales en biología, mes de los biólogos y las biólogas, tenemos un tema muy interesante sobre ecología y sociedad, perspectivas agrícolas. Y nuestra invitada de hoy es la doctora Olivia Silvester, quien es directora del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad para la Paz. Ella es experta en recursos naturales y gestión medioambiental, con estudios en la Universidad de Manitoba, la Universidad de Calgary y la Universidad de Costa Rica. Su investigación centra en soberanía alimentaria, agroecología, justicia climática y género, con un enfoque en justicia medioambiental. Muy buenas tardes, Olivia, y bien, le damos la bienvenida y le puede usted empezar su conferencia. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción y por la invitación. Realmente es un honor participar porque en 2006 vine a Costa Rica. Soy de Canadá y vine a Costa Rica a hacer mi maestría en la Universidad de Costa Rica y formar parte de muchos biólogos que están en el país. Y como usted mencionó, volví a Canadá a terminar los estudios de doctorado y ahora soy la directora del Departamento de Medio Ambiente en la Universidad para la Paz. Gracias a los invitados. Veo algunos de UPAS aquí, estudiantes graduados y estudiantes actualmente también matriculados en nuestros programas. Y antes de empezar la charla, el webinario, quería simplemente explicarles qué es la UPAS, porque algunos no saben los programas que ofrecemos. Bueno, primero, nuestra misión, fuimos creados por una resolución de Naciones Unidas en 1980 y tenemos una misión de estudios para la paz en diferentes áreas y especialmente de promover entre todos los seres humanos el espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia pacífica, estimular la cooperación entre los pueblos y ayudar a disminuir los obstáculos y amenazas a la paz. Y como tal vez una vista global, tenemos miles de graduados de 50 países distintos, tenemos 5 departamentos académicos y un programa doctoral, oficinas regionales, programas acreditadas de SINAIS, un campus bellísimo, como pueden ver en las fotos, todos bienvenidos. Y de forma interesante, tenemos programas sobre el tema de hoy. Uno es el programa de Medio Ambiente, Desarrollo y Paz en inglés. Y otro en inglés también, que es Ecología y Sociedad, y tenemos nuestros primeros graduados asistiendo al webinario aquí. Es un programa que tiene 3 años. Y además tenemos un nuevo programa de Ambiente, Desarrollo y Paz en español que se abrió este año. Entonces, el webinario va muy en línea con varios programas en el departamento. Aquí es tal vez una presentación más visual por las personas que son más visuales de una serie de eventos que me llevó a hacer los estudios que puedo presentar hoy y el tema que voy a exponer hoy. Entre ellos, aquí está mi papá a mano izquierda, mi mejor amigo, y siempre me llevaba mucho al campo. Agradezco eso. Resido en un territorio no reconocido del gobierno de Canadá, que se llama Territorio Tratado 7, que la naturaleza es gracias a todas las generaciones de los pueblos originarios en Canadá. Vine a Latinoamérica hace 18 años, creo. Bueno, no, más antes, casi hace 20 años al Perú, y hay unas fotos aquí abajo de mi estadía en Perú examinando los impactos del ecoturismo en poblaciones de loros en Tamopata, Perú, y los restos de las fotos son de aquí de Costa Rica, temas agrícolas. Aquí a mano derecho arriba es un estudio en el territorio Bribri, Talamanca, sobre cómo las áreas protegidas han afectado el acceso a alimentos silvestres y culturales en el territorio Bribri. Y también con mucho honor participé en la recopilación de conocimientos de la cultura Huetar Quiterisí, ya que UPAS está situado en territorio Huetar. Fue un honor participar en este libro que también apoyamos en la UPAS.
Para empezar, porque voy a hablar de la intersección de ecología y sociedad, quiero enseñarles dos fotos que nos puede hacer pensar un poco en sistemas alimenticios, los impactos en los seres humanos, la tierra, y quiero ir un poco más allá en la ética en que relacionamos con nuestros alrededores, seres no humanos, la tierra, entre otros elementos. Y esa primer diapositiva, quiero que tal vez ustedes en sus mentes en este momento pueden ir pensando en qué emociones provoca, qué descriptores les viene a la mente cuando ven esta imagen. Pueden tomar un momento para observar los elementos de las dos imágenes aquí. Y voy a pasar a la siguiente imagen, que algunos son fotos, fotografías mías, la mayoría también representan elementos de perspectivas agrícolas, intersecciones de sociedad y ecología. Y quiero que también piensen en qué emociones les viene, qué sienten, qué descriptores piensen cuando ven estas fotos aquí. Observando los dos, puedo destacar que en la primera podemos ver una relación ser humano-alimentación. Aquí arriba podemos ver algún tipo de musácea, banano o plátano. Maquinaria, podemos ver tal vez hasta la altura de la máquina encima de la naturaleza. Podemos ver mecanización de la producción. No vemos muchos seres humanos en la foto y cuando vemos un ser humano aquí abajo, podemos ver hasta la relación del ser humano conquistando la naturaleza. Eso es un anuncio para un fungicida de la empresa BASF que produce agroquímicos y fertilizantes. Como esa relación para mí difiere mucho a cuando vemos las fotos en el siguiente diapositiva, podemos ver personas trabajando de alguna forma colectiva, se ve como un labor arduoso, duro, no mecanizado. También podemos ver la piedra aquí de Costa Rica, de los pueblos originarios bribris. Esa piedra es usado para moler maíz, cacao, entre otras cosas. Podemos ver arriba el campus de la Universidad para la Paz, el primer año que creamos nuestro huerta orgánica. Podemos ver las sonrisas, las personas interactuando con el medio ambiente. Y aquí a mano derecha podemos ver una gran variedad de papas que existe en los Andes. Y esta foto específicamente viene del Parque de la Papa, creado y manejado por pueblos originarios quechuas, en donde manejan más de antiguamente más de 4.000 variedades de papa y ahora más de 1.000 variedades de papa. Veo un gran sentir de diversidad de variedades de cultivos, un sentimiento colectivo, tal vez no tan jerárquica del poder del ser humano manipulando el medio ambiente. Eso es lo que me provoca a mí cuando veo esas fotos versus los primeros y les aliento a reflexionar un poco y no solo qué significa para la tierra y para el ser humano, pero en cuanto a impactos tal vez ambientales o sociales. Pero la pregunta que quiero que reflexionamos hoy es, ¿cuáles son los valores y éticas que producimos nuestros alimentos? Porque los alimentos son necesarios por el día a día, pero también son como una luz o un espejo de nuestra relación con el medio ambiente. Y quiero como empezar con una definición que es muy importante. Muchas veces escuchamos de diferente terminología agrícola y podemos clasificarlo en dos áreas. El modelo industrial, que fue la primera diapositiva, con la máquina, con la persona conquistando la naturaleza, poca diversidad. Y realmente ese modelo industrial, su énfasis es en rendimientos de producción y reducción de complejidad y su énfasis es en eficiencia y rendimiento económica. Hay un valor y ética en cuanto a cómo cultivamos la tierra para producción económica. Va muy a la mano con un modelo de desarrollo que centra lo económico. El modelo agroecológico se fue como un poco reflejado en la segunda diapositiva y una definición corta podría ser aplicando principios ecológicos a sistemas agrarios o agrícolas.
se aumenta la diversidad, se aumenta la complejidad, no es centrado meramente en un valor económico de eficiencia y producción. Se contempla comunidad, se contempla relaciones horizontales con personas, se contempla la diversidad de cultivos que hay, no solo producir y especializar en un solo cultivo, como vimos con los miles de variedades de papa. Y podemos, creo que una mayoría tal vez de los participantes viven o son de aquí de Costa Rica y conocemos ese modelo industrial en nuestro día a día. Un gran mayoría de ustedes probablemente leyeron el reporte del PNUD hace un par de años que documentó que Costa Rica es uno de los países con más alto uso de plaguicidas por área concentrado, que está usando los 22 pesticidas más altamente peligrosos en el país. Y podemos ver una imagen aquí del norte de Costa Rica de 2017 de la expansión de este modelo industrial. Aquí podemos ver piña hasta acercando humedales, corredores de agua, áreas protegidas, etcétera. Y ese modelo industrial no es único a Costa Rica. Podemos ver, si queremos imaginar cómo está el modelo dominante de producción de alimentos en el mundo, no necesariamente el único modelo, pero un modelo promovido durante un momento histórico que se llama la Revolución Verde. Algunos tal vez lo habían escuchado. Eso fue un modelo desarrollado basado en tecnologías occidentales, mayormente en Estados Unidos, y Estados Unidos exportó ese modelo tanto a Costa Rica como a otros países en el mundo. Aquí estamos viendo los campos de experimento, no estoy segura del año, pero está en los años finales de 50, 60 en México, donde un científico que ganó el premio Nobel para la paz por sus tecnologías de eficiencia en variedades de alto rendimiento, empezando con el trigo, entre otros. Y ese modelo fue luego exportado a India y muchos otros países en el mundo. Entonces, eso fue para mí relativamente nuevo en nuestro desarrollo agrícola. Para muchos de nosotros tal vez lo hemos vivido todas nuestras vidas, pero tenemos pueblos originarios que tienen un modelo totalmente distinto a ese modelo industrial y ya lo evidenciamos en algunas imágenes. Esto es los años 50 y 60, ¿verdad? Un modelo exportado de la zona del mundo global norte o países como Estados Unidos con un modelo de desarrollo que quieren exportar al sur global. ¿Y cómo se ve reflejado en el día a día de hoy? Bueno, vimos el reporte del PNUD de Costa Rica que demuestra una alta cantidad de pesticidas altamente peligrosas, así lo llaman. Y podemos ver esa gráfica de un reporte, el Atlas de Pesticidas de hace 2 años, 1 o 2 años, 2022 o 2023, que hicieron un estudio de 20 años, desde 1999 hasta casi el 2020, de la cantidad de pesticidas usados en diferentes regiones del mundo. Si podemos ver los círculos azules, demuestra la cantidad de pesticidas, pero si nos enfocamos en los porcentajes, podemos ver una tendencia bastante alarmante. Podemos ver que en América del Norte o Canadá, Estados Unidos, el aumento en pesticidas en 20 años es solo casi 2%. La única región en el mundo que se ha bajado la cantidad de pesticidas es en Europa, por menos 0,2%. Pero en el mundo, en el sur global, podemos ver en América del Sur un aumento de más de 100% de los pesticidas en 20 años. En América Central, donde estamos, más de 30%. Entonces, es un producto de un modelo, es un producto de una ética de desarrollo basado en eficiencia económica para algunos cuantos. Luego vamos a hablar quién beneficia de ese modelo. Y no contempla las externalidades, por ejemplo, la contaminación de aguas, la salud humana, entre otras cosas, que vamos a ver en un momento. Indagando un poco más en cómo ese modelo industrial nos está afectando a nosotros, podemos ver que estos pesticidas que están en aumento en varias regiones del mundo están generando insumos económicos muy altos. Podemos ver los números a mano derecha aquí por
unos cuantos compañías de agronegocios. Podemos ver dónde son los centros de estos negocios, el Bayer, Monsanto, Alemania, BASF también Alemania, Syngenta, Suiza y los dos últimos en Estados Unidos. Entonces, hay un beneficio económico de esta producción sin pensar en sus impactos tanto ambientales, sociales, de salud, culturales. Y de forma interesante, cómo está afectando tal vez hasta el nivel individual. Tal vez algunos de ustedes conocen cómo el nemadón ha impactado las personas trabajando en los campos de banano aquí en Costa Rica, pero hoy en día, en 2024, salió este estudio y el glifosato, que es altamente peligroso y por la Organización Mundial de Salud fue denominado un probable carcinógeno, está encontrado en más de la mitad de las muestras de esperma en una clínica de fertilidad en Francia. Y esa cifra es en la región que más ha logrado bajar el uso de pesticidas. Entonces está bastante grave al nivel individual de nuestra biología. Y esa atlas de pesticidas explícitamente dice que la Unión Europea es uno de los mercados más grandes de venta de pesticidas. Las políticas para reducir su uso no han sido muy exitosas hasta ahora. Las políticas de reducir su uso han sido exitosas en la región de la Unión Europea, pero no en el resto del mundo. Y esta gráfica también del atlas de pesticidas visualmente nos puede dar una idea de ver la producción aquí, la cantidad de toneladas de exportaciones en verde, en los barcos en verde de Europa y los países receptores, la cantidad de que estamos importando esos pesticidas en el Global Sur. Y podemos ver la cantidad de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en diferentes regiones. Por ejemplo, en Chile se prohíbe 27 plaguicidas, que solo representa un 25% de las plaguicidas que se usan, mientras en Unión Europea tiene el número más alto de prohibiciones. Y podemos ver algo, un ejemplo que nos puede tocar muy cercana a las personas viviendo en Costa Rica. La Unión Europea prohibió el clorotalonil en 2019 y en este mismo año de 2019, bueno, en un periodo de un par de años después, tenía 300 toneladas de clorotalonil para exportar al Global Sur y después de 2019 se prohibió porque es un probable carcinógeno, causa problemas de desarrollo en el feto y causa problemas respiratorios. Bueno, el clorotalonil, después de prohibirse en la Unión Europea, se mandó 130 toneladas a Costa Rica. Podemos ver las fotos de Cartago, seguramente lo han leído en las noticias, los acuíferos contaminados por el clorotalonil, que realmente fue encontrado por los mismos pueblos en Cartago y en algunos estudios de las muestras hemos encontrado en algunas muestras hasta 64 veces más del nivel permitido en Costa Rica de clorotalonil en el agua. Y estamos todavía siguiendo este crisis del agua en la región de Cartago. Y podemos volver a ver cómo estas mismas compañías, podemos ver Syngenta, Suiza, Bayer, Alemania, Estados Unidos, Corteva, cómo desde el 94 hasta el 2018 están acaparando también su participación en el mercado. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿con qué ética queremos producir nuestros alimentos? ¿Queremos que las compañías de agroquímicas y semillas genéticamente modificados siguen siendo los líderes en cómo producimos nuestra comida? Bueno, están acaparando una gran cantidad del mercado en este tema. Y de forma muy alarmante también podemos ver en la gráfica a mano izquierda las intoxicaciones en rosada, las intoxicaciones no mortales, pero en amarillo podemos ver las intoxicaciones mortales. Y lastimosamente en el mundo se ha visto esa tendencia y ya hay estudios en Costa Rica que demuestra que esas intoxicaciones de pesticidas no es necesariamente solo aplicándolos, es porque los agricultores están enfrentando múltiples crisis y decidiendo suicidarse tomando los mismos agrotóxicos. Voy a saltar eso para ir al siguiente modelo, para que haya tiempo también para preguntas al final. Em,
El otro modelo que mencioné es el modelo agroecológico. Realmente mencioné que en mitad del siglo XX empezamos a exportar un modelo de eficiencia económica, de monocultura, de rendimientos que fue promovido a través de la Revolución Verde, el científico Norman Borlaug y varias instituciones de Estados Unidos. Pero el modelo agroecológico es un modelo de tiempos inmemoriales, de pueblos originarios, de campesinos. Podemos ver aquí un agricultor bribri, amiga mía, con una semilla de yuca, tal vez algunos de ustedes lo reconocen. Y como mencioné antes, el modelo agroecológico tiene otros valores en su raíz, tiene valores de diversidad, tiene valores de justicia ambiental, tiene valores de circularidad en la economía, pensar en los impactos ambientales, las externalidades, pensar en la economía familiar. También hay comercio, pero también pensar en la seguridad y soberanía alimentaria de los mismos pueblos. Y podemos ver ejemplos increíbles que todavía existen en el mundo. Mencioné al principio de la presentación el Parque de la Papa de comunidades quechuas en el Perú, que fue una iniciativa, es el primer parque en el mundo de protección de agrobiodiversidad. Aquí en Costa Rica estamos acostumbrados a parques nacionales para proteger biodiversidad en sí. Aquí es para proteger la agrobiodiversidad. Tenemos variedades increíbles de maíz, que el centro de origen es aquí en las Américas. También variedades increíbles de arroz, que el centro de origen es en China. Pero lastimosamente en la agricultura que ha sido promovido en las últimas décadas, hemos valorado o algunos individuos del mundo han valorado una producción de una sola variedad y en el mundo se ve que tenemos una gran cantidad de semillas que se podría seguir cultivando y pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes siguen cultivando, pero hay un riesgo de perder esa diversidad de semillas. En el campo de agroecología, no enfocamos en reducción de la diversidad de sistemas sin aumentar la complejidad. Tenemos prácticas como rotación de cultivos, sistemas agroforestales, tapar los cultivos para conservar agua y nutrientes, guardar y intercambiar semillas, no necesariamente depender de esas pocas compañías agrícolas que patenten las semillas y requieren la compra de la semilla, el paquete de nutrientes y pesticidas que va a la mano de la semilla. El compartir conocimiento tradicional entre agricultores, el cultivo de alimentos tradicionales y silvestres y el control biológico que muchos biólogos aquí tal vez están familiarizados. Y internacionalmente hay un empujón de promover la agroecología. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura tiene sus 10 elementos de agroecología. Lo pueden bajar, eso se encuentra en Internet y tienen un visual aquí de los 10 elementos y podemos ver que se enfoca en esos principios: diversidad, reciclaje, eficiencia, en cuanto a la economía circular y solidaria. Cultura, tradiciones alimentarias, eso no se ve en el modelo industrial. Más bien podemos ver una erosión forzada de cultura y semillas y variedades. Creación conjunta y intercambio de conocimientos, valores humanos y sociales, entre otros. Entonces podemos ver otros valores y una ética de la tierra muy distinta al modelo industrial. Algunas personas que trabajan en ese tema unen la soberanía alimentaria con la agroecología. Primero, hablan de que para la soberanía alimentaria es necesario la agroecología. La soberanía alimentaria, por los que no lo conocen, básicamente, en resumen, es que el mismo productor y consumidor
tiene un voz y un voto dentro de estas mismas relaciones de nuestra alimentación, nuestra agricultura y la economía de mercado. De ahí surgen diferentes mercados como la economía solidaria, podemos ver en diferentes regiones, hasta en Costa Rica, en Monteverde, tiene mucha fama para desarrollar una economía de solidaria, para promover una economía local y no necesariamente producir para exportar para otros países y terminar importando alimentos y no tener control sobre los precios y cómo se producen esos mismos alimentos. Y algunas estrategias para la agroecología, hay muchas, ¿verdad? Hay muchos y quiero solo destacar uno porque podría hablar mucho sobre este tema. Estas estrategias ustedes lo pueden encontrar en la declaración de Nyélenni, que es un grupo internacional en un movimiento que se llama la Vía Campesina y tienen un montón de documentos sobre la soberanía alimentaria y la agroecología. Además, la Vía Campesina fue instrumental en redactar y promover el derecho del campesino, que es bastante recién, hace un par de años que fue aprobado por Naciones Unidas. Entonces, tienen una presencia en los movimientos de justicia ambiental, soberanía alimentaria, entre otros. Entonces, una de las estrategias que quería enfocarme es la 2 aquí, que dice, para promover la producción agroecológica a través de políticas que garantizan el acceso a la tierra y los recursos para alentar la inversión a largo plazo por parte de los pequeños productores de alimentos. Y el acceso a la tierra es fundamental, diría yo, y también otros expertos que trabajan en este tema, porque cuando no hay acceso a la tierra, muchas personas, pueblos, comunidades, agricultores pierden este habilidad de opinar, de actuar sobre su propio sistema alimentario. Y lo vemos en el mundo. El cambio climático en el área de Latam está forzando personas por falta de cultivos en un año, endeudamiento, forzando a personas de vender sus tierras y hasta migrar de zonas rurales a zonas urbanas y hasta migrar de forma transfronteriza. Vemos mucha migración de Sud y Centroamérica hacia Estados Unidos y son pequeños agricultores que ya no pueden competir o con grandes agrocorporaciones o en el mismo plano con los otros impactos que exacerben la inequidad o económica y acceso a la tierra. Entonces, el acceso a la tierra es central para la agroecología. Y quiero demostrar un gráfico que les puede dar una idea, porque tal vez no sabemos quiénes son los terratenientes, tal vez lo conocemos un poco en Costa Rica, pero quiero verlo tal vez de manera macro. Y hay un reporte de Oxfam de 2016 que se llama Desterrados, Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina. Y ese gráfico nos puede demostrar que el porcentaje de la tierra que maneja el 1% de los grandes terratenientes es, por ejemplo, el 1% maneja 77% de la tierra agrícola en el Perú. Entonces, solo un 22-23% de la tierra agrícola es manejado por otros pequeños o medianos productores. Y podemos ver esa tendencia en toda América Latina, más claro en países como Perú, Chile y Paraguay, entre otros. Y en Costa Rica, aterrizando un poco en Costa Rica, podemos ver un movimiento mundial que también lo vemos a nivel de Costa Rica, que es la repatriación de tierras por pueblos indígenas. Hay una historia y una deuda costarricense con los pueblos indígenas que todavía no se ha cumplido. El colonialismo sigue existiendo. Tenemos una reducción de reconocimiento de territorios indígenas comparado a los territorios ancestrales que existen. Podemos ver 24 territorios aquí que realmente representa áreas muy reducidas, mientras el área tradicional es mucho más grande. Y dentro de las mismas áreas de territorios indígenas, hay una ocupación existente de personas no indígenas usando prácticas de agricultura industrial.
¿Y por qué esta relación con la agroecología? Bueno, hemos visto un movimiento aquí en Costa Rica que también existe en Canadá, Estados Unidos, Filipinas y otros países de la repatriación de tierras indígenas, tierras robados o no reconocidos. Y lo que hemos visto en esas tierras recuperados o repatriados, hemos visto un aumento de cobertura de bosques, hemos visto áreas secas de agua, por ejemplo, en el territorio Brorán, el mismo pueblo recuperó cantidades enormes de tierra por su propia cuenta. Han visto un retorno de diferentes especies de aves, monos, agua cuando las tierras no tenían agua y ahora están compartiendo con todo el pueblo Broden, tanto las personas indígenas como no indígenas. Entonces, el acceso a la tierra es central para poder luego aplicar esas técnicas agroecológicas como técnicas agroforestales que piensen tanto en la relación de salud humano, soberanía alimentaria, diversidad biológica, entre otros. No centran solo una mentalidad de producción y desarrollo económico por unos cuantos. Y eso es un estudio que realizamos yo y un colega muy querido, el profesor Ali García Seguro, quien es profesor de la UCR indígena Bribri, y realizamos un estudio con varias familias en el territorio Talamanca Bribri. Y encontramos en solamente 12 fincas usando técnicas agroforestales y agroecológicas. Y las fincas eran relativamente pequeñas comparado a grandes extensiones de piña y banano, fincas de 0.5, debe ser 0.5 a 1 hectáreas. Encontramos más de 45 especies que podrían ser comestibles, entre ellos raíces, tengo los nombres bribris aquí, pero raíces, frutas, vegetales, tanto silvestre que las personas indígenas cuiden la promoción de estas especies, cuiden los hábitats para que crezcan y también cultivados. Entonces podemos ver algo muy diverso al monocultivo de piña o banano que vimos al inicio de la presentación. Aquí es un visual porque tal vez el gráfico no se representa de lo que podrían llamarse a veces en español una milpa, en el idioma bribri se llama té, y té es un campo de maíz mezclado con otras especies, entre ellos frijoles, ayotes, especies silvestres que solo existen en el nombre bribri, no los conozco en español, árboles, cedros, laureles, entre otros. Y aquí tengo un visual de varios elementos que tal vez no podemos observar el armerío corriendo en esta parcela. Son ausentes de agroquímicos y es una promoción no solo de la agrobiodiversidad, pero la relación humano-ambiente y la identidad cultural del mismo agricultor bribri. Y quiero hacer un contraste con ese estudio de 2019 de esta revista Science Daily que habla del número de cultivos que tenemos dominando las áreas agrícolas en el mundo. Y ese estudio observó que trigo, maíz, soja y arroz, y entre ellos no hablo de los 400 variedades de maíz, unos 2, 3 variedades de maíz son más de 50% de la tierra agrícola actualmente. Mientras tenemos, en ese estudio documentan 152 cultivos, es el resto del área agrícola. Y yo diría que ese número, más bien 150, es muy bajo, porque yo leí estudio y no contempla un montón de cultivos silvestres que tal vez lo desconocemos como muchos científicos occidentales. Entonces, quiero como ir cerrando con una pregunta para el público. Si ustedes creen que tenemos un énfasis desproporcionado en el modelo industrial, viendo un poco del contraste con el modelo agroecológico, la diversidad que existe en esos tipos de parcelas, forma de agricultura. La FAO, la Organización de Naciones Unidas, cita en 2022 que realmente necesitamos aceptar que la inseguridad alimentaria que podemos observar en el mundo hoy en día no ha sido y no es un problema que solo se resuelva aumentando la producción de alimentos de esta forma agroindustrial. Lastimosamente, también este reporte de 2022, entre otros, sacan un reporte cada año sobre el estado de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo
y han reportado que desde el 2014 tenemos, no sé si tengo el diapositiva aquí, sí tengo el diapositiva, desde el 2014 aquí podemos ver ya un aumento en la inseguridad alimentaria, en la nutrición y en seguridad alimentaria. Entonces, la gran pregunta y la declaración del FAO es, estamos viviendo en una época con mucha innovación tecnológica occidental, bajo un modelo dominante de agricultura industrial, y a pesar de eso, no hemos podido resolver el hambre y la inseguridad alimentaria y la nutrición o el subnutrición en el mundo. Y la FAO mismo dice que sí necesitamos repensar el modelo agrícola que producimos los alimentos. No va a ser suficiente esta sobreproducción de pocas variedades que realmente tienen un valor nutricional. Lo podemos ver en nuestros cuerpos. Leyendo ese estudio de Francia, está hasta en las muestras de esperma de las personas. Lo estamos viviendo como cuerpos humanos, los impactos. Y cierro con esta cita que me gusta mucho, que dice que un sistema alimentario dependiente de químicos no es un sistema alimentario, es un sistema químico. Cito eso porque quiero que reflexionamos si eso es el tipo de desarrollo que queremos. Naciones Unidas desarrolló dentro del marco de derechos humanos el derecho a la alimentación adecuada. Es un derecho humano básico, de alimentos seguros, de alimentos culturales, como podemos encontrar en la agroecología. Sin embargo, podemos ver todas esas estadísticas de las atlas de pesticidas y cosas que estamos viviendo en el mismo país de Costa Rica que nos dice que no estamos promoviendo realmente un sistema alimentario. Puede ser que estamos produciendo un sistema capitalista de producción de eficiencia, de rendimientos y profits y, ¿cómo se dice?, ganancia por unos pocos empresas de agroquímicos. Pero eso serían los valores que queremos para nuestro desarrollo como humanos cuando pensamos en esa interacción entre ecología y sociedad, y diría más allá de los humanos, ¿verdad? Todos los seres no humanos con quien compartimos el ecosistema. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por su atención, por la invitación. Es un honor siendo un graduado de la Universidad de Costa Rica aquí y poder compartir un poco sobre esto, los programas de UPAS que ofrecemos y sobre el tema que me apasiona, que son los sistemas agrícolas y alimentarios. Si hay tiempo, no sé si hay tiempo para preguntas en el chat o cerramos aquí. Muchísimas gracias, Olivia. Sí, claro, tenemos tiempo para unas preguntas. Vamos a ver, creo que aquí en el chat no veo, no veo que haya preguntas. Ya me salió. Pero Roberto está levantando la mano y si usted está de acuerdo, Olivia, lo permitimos. Ok, adelante, Adelante, Roberto. Roberto. Gracias por el permiso. ¿Cómo están, compañeras? Bueno, muchas gracias, Olivia, por la presentación, súper interesante. Y creo que igual para todos los compañeros de biología también es como muy importante tener como otras perspectivas. Tal vez retomando la pregunta que hiciste por ahí, hay algo que quise como responderlo para mí mismo, y fue el hecho de que siento que muchas veces estamos más preocupados en producir más que en producir mejor. Entonces, tal vez eso nos llevó a la situación actual en la que estamos. Y algo bueno, yo trabajo en la UNED, en una de las universidades públicas, y justo vengo terminando también la maestría en Ecología y Sociedad, y algo que se me vino a mente como funcionario de la UNED es ¿qué, qué consideras que las instituciones públicas, privadas, centros educativos, tenemos que mejorar para integrar de mejor manera esa visión ecosocial y justo volver como más a ese modelo agroecológico? Porque a pesar de que, como decía ahorita, a veces estamos más preocupados en producir, no solo es una cuestión alimentaria o económica, inclusive en las universidades estamos más preocupados por producir más que producir de calidad o que eso que producimos llegue a las comunidades. Entonces, ¿cómo crees que en términos de investigación tenemos que mejorar
para llevarlo hacia ese camino de nuevo un poco más agroecológico. Ujú. Qué excelente pregunta, Roberto, y muchas gracias. Siempre me haces pensar con sus preguntas. Creo que, como usted bien menciona, puedo dar una respuesta sobre agricultura, pero también una respuesta más macro, porque lo que estamos hablando hoy son una ética y modelo de desarrollo que transciende agricultura, que va hasta todas las industrias que podemos pensar, hasta el mismo labor y trabajo en el día a día. Y a veces, como académicos, nosotros tenemos esa presión para publicar hasta, yo a veces leí un libro que se llama El Slow Professor o El Profesor Lento, que habla que a veces la academia ya es como una fábrica. Una maquinaria, porque, y no llamo la atención a ninguna universidad en específica, pero esos son valores que han infiltrado todo elemento de nuestras vidas. Entonces, yo diría en cuestiones de agricultura, una de las cosas que siempre pienso es que aquí en Costa Rica y mundialmente, si preguntamos a nuestros parientes, personas que estudiaron hasta en la primaria hace 20 años, agricultura era parte hasta de la escuela, era un valor, ¿verdad? Valoramos esto, valoramos la producción de alimento, no desconectamos tanto de ese proceso del medio ambiente, ¿verdad? Hasta y por qué se iba eliminando en diferentes áreas, todavía existe en diferentes países. Creo que en Guyana un estudiante me está diciendo que aún así aprenden a matar un pollo en sexto grado. Entonces, pero eso es una desconexión. Y para mí, el raíz de esa desconexión es ya no es eficiente. Es más barato comprar pollo de pipaza en cantidades grandes, llevarlas a las escuelas, prepararlo y que los estudiantes aprenden a cultivar o a matar hasta un pollo, no por los vegetarianos, pero para los demás, no es eficiente en términos capitalistas económicas. Entonces, para mí, tendríamos que hasta replantear muchos modelos de educación. Muchas veces personas aprenden eso en el hogar, pero cada vez más la brecha en los salarios es tan alto que en los hogares personas que están trabajando dos, tres trabajos, cuando vienen tienen que comprar un alimento procesado. Entonces, tengo varias direcciones para empezar. Primero, valorar, subsidiamos un montón los pesticidas mundialmente, subsidiamos armas militares, pero no subsidiamos un salario básico mínimo digno para que tenemos tiempo para realmente valorar tanto la biodiversidad, los bosques, los árboles, el cultivo. Eso traslada también a las escuelas, pensando en un modelo que no está basado solo en la eficiencia económica, que eso para mí no es desarrollo. O si es desarrollo, hay campesinas indígenas que lo llaman mal desarrollo, ¿verdad? Y reconocer eso. Pero yo siento que hasta también paramos un poco, no corremos tanto, no vamos a ni siquiera poder hacer esos análisis, porque imagínense cuánto tiempo duraría reinventar los currículums del MEP, por ejemplo, para empezar, o de la UNED, o los tiempos que tenemos. Yo me acuerdo ser estudiante y tuve mucho tiempo para dialogar con mis colegas en biología y ya siento que ni tengo tiempo y eso realmente es una desventaja si queremos un desarrollo más equitativo y más en línea con principios agroecológicos, ecológicos, ética de la tierra. Pero para poder eso no podemos obviar que si no tenemos salarios dignos y no pensamos en eso o bienes, servicios de salud público, bienes básicos, las personas van a tener que trabajar más y más horas y ni siquiera van a tener el tiempo para reflexionar en eso. Entonces, no diría que tal vez hay una sola solución, pero más conversaciones sobre si ese es el tipo de desarrollo que queremos y si esta es la sostenibilidad que queremos, porque al menos de mi persona no siento que ese modelo industrial extractivo capitalista es sostenibilidad a largo plazo. Tal vez si me permiten una muy rápida, es Claro. que que también en la UNED nos preocupa muchísimo y es el asunto de fondos para investigación en estos temas. No sé Ujú. si has topado como con esa pared, como decimos acá, de no encontrar fondos para hacer investigación justo, yo que sé, en áreas, en territorios indígenas o enfocado en agroecología. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con fondos de investigación para estos temas?
Sí, Roberto, lastimosamente tengo también la misma experiencia, pero puedo dar pequeños luces. Em, Cuando yo salí de mi pregrado en Canadá, se anunció que los fondos de investigación de ciencias naturales y sociales, que son dos fondos distintos, íbamos a ser mucho más propensos a accederlos si tenemos una contribución de la industria. Entonces, y la mayor industria en donde yo estudio es la industria petrolera. Entonces, para poder estudiar, tenía que tener mis objetivos en línea con esas industrias extractivas. Entonces, es hasta contradictoria al pensamiento crítico e independiente y realmente prioriza ese modelo de industrial de desarrollo. No puedo como dar como la solución mágica, pero sí hay organizaciones que están abiertos a dar fondos para estos tipos de investigación más al nivel base. Hay más conciencia, hay que buscarlo realmente. Deberíamos tener dentro del Colegio de Biólogos como un red que hable y comparte estas organizaciones, pero definitivamente son fondos mucho menos, muchísimo menos. Requiere hasta mucha contraparte de las mismas personas que para mí no deberían tener que poner su contraparte, las personas que tienen que trabajar horas y horas en el campo. Sí he topado con algunos con un poco más conciencia, los que transversalizan o transversalizan derechos humanos, derechos indígenas, etcétera, pero no es la mayoría, diría. Lastimosamente. Ujú. Gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Olivia, por las respuestas. Bueno, realmente el tema es muy importante y es también apasionante, ¿verdad? Y abre todo un espacio de trabajo para los biólogos de ecología en esta aplicación del conocimiento, pero sobre todo en identificar los sistemas agrícolas también como sistemas que pueden ser de alta biodiversidad y que pueden contribuir a la seguridad alimentaria. Y también el tema de la justicia, ¿verdad? Que ese sigue siendo, todos los que estamos en este campo somos parte de la línea de bajos salarios, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve que los muchachos están escogiendo carrera, buscan carreras de altos salarios, pero como cuesta más ingresar, tienen más altos los promedios, entonces entran a nuestras carreras, pero sin la pasión, ¿verdad? De que esto es lo que yo quería estudiar, no, yo quería estudiar otra cosa. Entonces, eso también yo creo que afecta de que algunos de los jóvenes que están ahora estudiando no los ve uno con este interés que, bueno, en los tiempos en que yo estudié, había un curso de ecología humana y nunca más lo volvieron a dar, solo 2 veces se dio. Entonces, eh, son las cosas que uno se pregunta, ¿por qué no se volvió a dar ese curso? Era exactamente uno de los cursos que le abría a uno esta ventana, ¿verdad? Entonces, bueno, hay cosas que podemos hacer a través del colegio, como presentar aquí estas opciones, presentarla a usted y darle oportunidad a nuestros agremiados de abrir las perspectivas. Así es que muchísimas gracias por su participación. No veo más preguntas, pero entonces, Muchas gracias por la invitación y siéntense la libertad de escribir si tienen más preguntas sobre la UPAS o este tema en específico. Gracias. perfecto. Y también recordarles de que, como queda grabada, entonces va a estar en el canal de YouTube para que puedan conversar con los colegas y invitarlos a ver la presentación. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Solo una preguntita a los del público. Quería saber si había personas de otros países, que ha sido la tónica de que nuestros webinarios son seguidos por personas de diferentes países, no solo de aquí de Costa Rica. Entonces, no sé si entre los que están aquí en la UPAS, que son de otros países, o que en este momento están participando desde otro país.
si lo pueden escribir en el chat, les agradeceríamos muchísimo. Y un comentario final de parte de Olivia. No, muchísimas gracias y realmente fue un honor y espero que se sigan dando esos webinarios y muy emocionada por los que siguen. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos.